Bueno, buen día estudiantes. Aquí entonces les voy a explicar el tema que tiene que ver con medidas de tendencia central, en el cual vamos a ver los temas de mediana, moda y media aritmética. Pues media aritmética nosotros ya lo vimos en el video anterior, entonces ahorita vamos a seguir con el tema de mediana. Pero antes entonces clarifiquemos entonces qué son las medidas de tendencia central. Entonces en estadística nosotros básicamente utilizamos diferentes términos para categorizar tendencias. En este caso, eso nos permite a nosotros poder definir o clarificar hacia dónde nos lleva un ejercicio y poder sacar más claro, tener en cuenta el objetivo del ejercicio como tal. Nosotros dentro de estos términos pues, vamos a trabajar mediana, la moda y la media aritmética. En este caso ya media aritmética ya la vimos y ahorita pues vamos a continuar con la mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? Básicamente la mediana es básicamente o, o hace referencia a la unión de un vértice cualquiera con el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Es decir, es básicamente buscar un punto intermedio dentro de una serie de datos. Es decir, yo lo que hago es que yo tengo los datos como tal de una variable que estoy analizando, que en este caso es una variable cuantitativa, y lo que yo busco con la mediana es buscar cuál es el dato que está en el centro. Para ello nosotros tenemos que tener en cuenta pues un par de aspectos. Es que esos datos que están desorganizados hay que ordenarlos de menor a mayor o viceversa, es decir, o de mayor a menor. No importa el orden, pues normalmente siempre eso uno lo organiza de menor a mayor y analizar cuáles son los datos que están en el centro. Para ello hay que tener en consideración pues, dos situaciones que se nos puede presentar. La primera es que ese listado que nosotros organicemos de datos puede ser un número impar, es decir, que pueden ser o 3 o 5 o 7 o 9 o 11 o 13 o 15 o 17 o 19 o 21 o 23, es decir, un número impar. Y lo otro es que de pronto sea un número par, es decir, que sean o 2 o 4 o 6 o 8 o 10 o 12 o 14 o 16 o 18 o 20 o 22. ¿Listo? Entonces podemos tener las dos situaciones. Dependiendo la situación que se nos presente, si los datos que nosotros organizamos son números impares o son números pares, nosotros debemos hacer un par de cosas. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros los datos que tenemos nos da un número impar? Entonces, por ejemplo, cuando es un número impar, encontrar la mediana es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se toma el dato que está en el centro una vez ya se hayan organizado. ¿Listo? Entonces, sencillamente, una vez que los datos estén organizados, nosotros miramos cuál dato es el que está en el centro, haciendo referencia a que la distribución pues tenga igual cantidad de datos a un lado e igual cantidad de datos al otro lado, y el dato que está en el medio, eso sería considerado la mediana. Te vamos a mirar un ejemplo acá. Un ejemplo uno con datos impares. Entonces, miren, ese es el ejercicio. Las edades de un equipo de baby fútbol senior son las siguientes. O sea, estos son los datos. 58, 46, 50, 58, 57. Como nosotros miramos, analizamos, aquí hay un total de 5 datos. ¿Listo? O sea, 5 personas que se les preguntó las edades, nos dijeron esas edades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Organizar estos datos. ¿Listo? De forma creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces, el primer dato sería 46, 50, 57 que está en el centro, 58 y 58. ¿Listo? 5 datos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para calcular la mediana? Nosotros tenemos que analizar qué dato queda en el centro. Si ustedes miran, quedan 2 para la izquierda, 2 para la derecha, y justo el dato que queda en el centro, ¿cuál es? El número 57. Entonces, en ese caso, el dato que está en el centro es el 57, entonces esa es la mediana. ¿Listo? Justo el dato que está en el centro. Entonces, porque miren, quedan 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha y en el centro queda uno, solito. En ese caso, entonces, el dato que está en el centro es la mediana. ¿Listo? Vamos a mirar, entonces, qué pasa cuando son datos pares. ¿Listo? Entonces, cuando son los datos pares, pues también es de forma sencilla. ¿Listo? Porque lo que se hace es que se hace la distribución y los dos datos que queden en el centro se van a sumar y se van a dividir entre dos. Y así se calcula la mediana cuando los datos son números pares. Entonces, por ejemplo, entonces,
Sencillamente, aquí lo que se hace es que se toman los dos datos del centro, se suman y se calcula el valor que dé, esa sería la mediana. En ese caso, nosotros lo que estamos haciendo ahí es aplicando la media aritmética. Recuerden, la media aritmética, ¿qué es? Es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. En este caso, como son dos datos los que vamos a tomar, lo sumamos y lo dividimos entre dos. Vamos a mirar un ejercicio. Entonces, por ejemplo, la mediana para estos datos pares. La talla del pantalón de 8 amigos es la siguiente, 8. 8 es un número par, o sea que eso tenemos 8 datos en total. Entonces aquí vienen, esos son los datos. 48, 54, 50, 56, 48, 50, 58, 54. ¿Listo? Esos son los datos. Ahora luego, ¿qué hacemos? Esos datos los vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cómo nos quedarían? Así quedarían organizados de menor a mayor. ¿Listo? De menor a mayor. Ahora, ¿qué vemos? Miren que como es un número par, porque son 8, entonces la idea es que como los dos que quedan en el centro, miren que no queda ningún número solo al hacer la distribución. Entonces nos van a quedar dos números en el centro. Miren que quedan 3 para acá y 3 para acá. Ahora, estos dos datos que quedan en el centro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre 2. Es decir, la mediana corresponde a la media aritmética de estos dos datos. Entonces los sumamos estos dos, 50 y 54, y los dividimos entre 2. 50 más 54, eso nos da 104. ¿Cierto? Miren, 50 más 54 dividido 2. 104 dividido 2, eso nos da 52. Es decir, que la mediana para este ejercicio, que es un número par, en este caso que son 8, nos da 52. ¿Listo? Entonces miren que esa es la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos números impares, ¿qué es lo que hacemos? El dato que está en el centro es la mediana. Pero cuando tenemos números pares, entonces se suman los dos datos que están en el centro, los dos que están en el centro, y a esos dos se le saca la media aritmética, o sea, es decir, se divide entre dos porque son dos datos, y el resultado nos da la mediana. ¿Listo? Aquí vamos a ver un par de ejemplos más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miramos a ver. Aquí tenemos un ejemplo más, miren. Tenemos estos datos. Aquí ya los datos están organizados, pero en este caso están organizados de mayor a menor, resultando que aquí tenemos un total de, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Listo? Entonces, como son 20 datos, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos 8 a un lado, perdón, 9 a un lado y 9 al otro. Entonces, ¿qué quedarían? Vean, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a este le sacamos otro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué nos queda en el centro? Nos queda el 26 y el 25. O sea, esos dos datos los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre dos. Es decir, porque como son pares, o sea, la cantidad de datos que estamos analizando son pares, que son 20. Es un número par. Entonces, en ese caso, para calcular la mediana, son los dos datos que quedan en el centro. Entonces, luego dividimos 26, 26 más 25, eso me da 51. Entonces, luego 51 lo dividimos entre 2. Eso me daría 25,5, que esa sería la mediana para este ejercicio, donde son números pares. ¿Listo? Aquí tenemos otros dos ejemplos, miren. Aquí tenemos esta serie de números, miren. Si ustedes miramos el primer ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren que aquí tenemos 9 números, es decir, que es un número impar. Por ende, entonces, la mediana sería el dato que está en el centro. Aquí miren, si ustedes miren, aquí tenemos 4 a un lado, acá tenemos 4 a otro lado. ¿Y cuál es el que está en el centro? El 56. Entonces, la mediana sería 56. En el segundo ejemplo, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que tenemos que tomar los dos del centro. ¿Y cuáles son los dos del centro? 53 y 56. Entonces, esos dos los sumamos y luego los dividimos entre 2. 53 más 56 me da 109 y 109 dividido 2 me da 54,5, que sería la mediana. ¿Listo? Ahora, con esos conceptos, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Pues sencillamente van a resolver el ejercicio que aparece en la guía número 2, que tiene que ver con mediana. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer es el siguiente. Van a copiar sencillamente el punto, es decir, el concepto como tal, y van a resolver
los 3 ejercicios que aparecen al final en la parte que dice lo que debes saber resolver, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren, aquí están los datos y ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular la media y la mediana. Es decir, la media aritmética, es decir, recuerden que es organizar estos datos, lo organizan, hacen la tabla, el recuento, ¿listo? Porque tienen que tener en cuenta la frecuencia absoluta y luego calculan la mediana. Lo mismo hacen con esto, calculan también, aquí tienen los datos, tienen que calcular también la media aritmética y la mediana, y luego ustedes de esta figura deben también analizar cuál es la mediana y cuál es la media aritmética. ¿Listo? Este es un ejercicio muy sencillo. Espero que les haya gustado y bueno, estamos en contacto, muchachos. Que tengan buen día.